para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró, «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Y la historia sigue, pero vamos a cortarla acá. Entonces tenemos a estos dos hombres, ¿no? Tenemos a Eliseo, un profeta de Dios, un hombre de Dios que ya había sido utilizado y apartado para el Señor en muchas ocasiones, y que claro, que estaba ahí interfiriendo en los planes del rey de Aram, ¿no? Entonces el rey de Aram constantemente quería derribar al pueblo de Israel, pero Eliseo siempre estaba ahí como un paso adelante, ¿no? Si el rey de Aram decía, bueno, vamos a ir allá, vamos a ir al Lugano, Eliseo ya le había advertido al rey de Israel que en Lugano iba a ir. Entonces ya se estaban preparando y constantemente interfería en los planes del rey de Aram. Y esto lo había enojado mucho al rey de Aram, ¿no? Porque decía, bueno, ¿quién de entre nosotros es el traidor? ¿Quién me está traicionando acá, no? Pero ellos mismos sabían que Eliseo era el hombre de Dios, era aquel que sabía, y miren lo que dice la palabra, ¿no? Que sabía incluso lo que decía en la intimidad de su habitación. Tremendo, ¿quién pudiera tener esa revelación, ¿no? ¿Cuántos querrían tener eso para saber cuántas cosas de otra persona, ¿no? Pero esta era la revelación que tenía Eliseo, ¿no? Y dice que el rey de Aram estaba tan enojado por esta situación que decide enviar un ejército enorme para poder matar a Eliseo. Ahora, tenemos al siervo de Eliseo que sale en la mañana y lo primero que ve es todo ese ejército con carros viniendo en contra de él. Ahora, la reacción que tiene él, lógicamente, ¿qué es? De miedo. O sea, si nosotros salimos de acá y de repente hay 50 personas ahí con palos, y precisamente alegría no vamos a tener ninguno de nosotros, ¿no? Entonces yo traje ahí una imagen, en la imagen número 1, para que podamos visualizar un poco esta escena, ¿no? Ahí los chicos de multimedia lo van a estar poniendo, que es una imagen que nos va... Miren, lo bueno de estas historias es que uno más o menos en la mente se lo va imaginando, ¿no? Pero qué bueno que es poder tenerlo de repente así plasmado, ¿no? Entonces ahí yo le pedí a mi amigo ChatGPT que me ayude y tenemos de este lado ahí a Eliseo, ¿no? Y del otro lado al siervo que está ahí como, ay, se nos viene la noche, ¿no? Y tenemos ahí todo el ejército de Aram, que estaba yendo en contra de ellos. Ahora déjenme la imagen ahí, no la saquen. Algo que veía acerca de esta historia era que los dos estaban viviendo una misma situación. Los dos estaban corriendo el mismo peligro, pero los dos tenían una mirada totalmente distinta respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Por eso es que les mostré esta primera imagen, donde vemos la imagen del siervo, que lo que él está viendo, este ejército que está en contra de él. Y yo lo quise como dividir o clasificar, como que esta perspectiva que él tenía, que el siervo tenía, era una perspectiva terrenal, una perspectiva que solamente se basaba en lo que podían ver sus ojos. Y ahora, esta perspectiva terrenal es fruto de una mente que está enfocada únicamente en lo terrenal. Esto es cuando nuestra atención se pone solamente en la circunstancia que tenemos ahí adelante. Y cuando este problema empieza a ocupar toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas van sobre eso, entonces empezamos
empezamos a tener esos sentimientos de ansiedad, ¿sí? Empezamos a tener esos sentimientos de temor. Y yo me anotaba acá, ¿no? ¿Qué es lo que produce esta perspectiva? Bueno, miedo, ansiedad, desesperanza, confusión, cansancio, sensación de derrota. Porque miren lo que decía la historia, ¿no? Lo primero que dice el siervo, ya está, estamos derrotados, nos vienen a matar, estamos perdidos, ¿no? Entonces tener esta perspectiva únicamente terrenal hace que ya de primera nos demos por vencidos ante las situaciones. El enemigo ni siquiera había atacado, pero el siervo ya se sentía vencido, ¿no? Ahora, no significa que la mirada que tenía el siervo estaba mal, sino que estaba incompleta. Era una mirada limitada, porque esa era la realidad. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Esa era lo que estaban viendo. Es cierto, sí, pero la mirada que él tenía era una mirada limitada, era una mirada incompleta. Ahora vamos a ver la segunda imagen y acá vamos a ver lo que Eliseo veía. Porque claro, seguían estando ahí las tropas, seguía estando ahí el ejército, pero Eliseo veía algo más, veía un ejército y carros que estaban a favor de ellos. Era el ejército del Señor luchando a favor de ellos. Entonces, lo que miraba Eliseo era producto de una perspectiva espiritual. No niega la realidad, porque ahí sigue estando el otro ejército, pero también veía que eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Entonces, la diferencia es que además de ver la realidad, veía la realidad espiritual en la que estaban viviendo. Entonces, por eso es que yo cuando leía la historia y veía estas dos contrapartes, ¿no? Como que Eliseo reacciona tan tranquilo ante esa situación. Dice, tranquilo, realmente plasmémonos en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros, como les dije hace rato, salimos de acá y hay 50 personas ahí esperándonos, vamos a llamar a la policía, vamos a empezar a hacer lo que sea, nos vamos a empezar a desesperar. Y que de repente venga alguien y te diga, tranqui, no pasa nada. ¿Cómo te vas a poner? Te pones más nervioso. ¿Cómo que no pasa nada? ¿No? Como que las mujeres capaz que somos un poco más así. ¿Cómo que no pasa nada? O estás viviendo una situación problemática en tu casa, ¿no? Y vieron que siempre está como la persona que es más tranqui y todo. Y dice, pero ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa. Pero Eliseo reaccionaba tan tranquilo, decía, tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Ahora esta paz que tenía Eliseo no provenía de las circunstancias, provenía de la confianza que él tenía en Dios, de su comunión, de su intimidad. Eliseo, así como Elías, vieron que siempre hablamos de que Elías dice que él habitaba en la presencia del Señor, pero Eliseo también decía esto, ¿no? Yo que estoy en la presencia del Señor. Es decir, él pasaba tanto tiempo en intimidad con el Señor, que él sabía cuál era el poder del Señor, que él sabía en quién estaba confiando. Entonces, por eso digo que la paz no venía de las circunstancias, no venía siquiera de las capacidades que él tenía, venía del Señor, de su confianza y de la comunión que él tenía. Entonces, Eliseo podía discernir y ver lo invisible, porque primero había aprendido a caminar con el Señor en lo secreto. Ahora, ¿qué produce este tipo de perspectiva? Está ahí todavía, ¿no? Sí. ¿Qué produce este tipo de perspectiva? Produce paz, produce seguridad, produce fe, esperanza, produce descanso, produce fuerzas. Ahora, la pregunta es, yo creo que cada uno puede identificar algún problema que tiene actualmente, ¿no? Y que está viviendo. Entonces, ¿con qué mirada estamos viendo ese problema? ¿Con qué mirada estamos actuando sobre ese problema? ¿Ese problema me hace sentir miedo o me hace sentir paz? ¿Ese problema me está agotando, está acabando conmigo, dejándome tirado? ¿O, o
está generando fortaleza, está generando descanso. Ese problema me está apagando o hace que mi fe se encienda aún más. Hay una oración clave que está ahí en el versículo 17, que dice: entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. La oración podía haber sido: Señor, derribá ahora ese ejército. Señor, que se termine el problema ahora. Y creo que es la oración que todos hubiésemos hecho. Pero no es la oración de Eliseo. La oración de Eliseo es: Señor, abrí los ojos de este siervo, abrí los ojos para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Señor, abrí los ojos de este siervo, de este hombre, para que él pueda ver lo que vos estás haciendo. La circunstancia entonces no cambió. El ejército siguió estando en ese lugar. Lo que cambió ahora es que los ojos del siervo fueron abiertos a la realidad espiritual. El Señor estaba con ellos. Entonces, el problema no era el ejército. El problema era que el siervo solo veía una parte de la realidad. Y ahora, con sus ojos abiertos, pudo ver que Dios siempre estuvo actuando. ¿Cuántas cosas? Yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiarían? ¿Cuántas formas de actuar en nosotros cambiarían? ¿O cómo enfrentamos nosotros los problemas? Cambiarían si nosotros pudiéramos ver y entender realmente que el Señor está con nosotros. ¿Cómo nuestras actitudes cambiarían? ¿No? Recién, por ejemplo, ¿no? Tuvimos acá, yo creo que un ejemplo muy bueno, ¿no? Con los que les decía al comienzo. Hoy no teníamos batería, pero ¿eso hacía que la alabanza se corte? No, porque la alabanza no es para el que está acá adelante. La alabanza, miren, la alabanza ni siquiera es para nosotros mismos. La alabanza es para el Señor. Ahora, físicamente no lo vemos al Señor, pero díganme, o sea, realmente piénsenlo ustedes mismos y contéstenselo ustedes mismos por adentro. Hoy no lo vemos físicamente al Señor, pero si el Señor físicamente estuviera delante de ustedes, ¿hubiesen alabado como alabaron hoy? ¿Hubiesen cantado como cantaron hoy? Algunos van a decir que sí, otros no sé. Pero pensaba, ¿no?, en este ejemplo. ¿Cuántas cosas cambiarían? ¿Cómo nuestras actitudes cambiarían? ¿Cómo nuestras maneras de actuar? ¿Cómo nuestras maneras de pensar cambiarían si pudiéramos ver el reino de Dios, que ya está entre nosotros? Si nuestros ojos espirituales pudieran ser abiertos y ser sensibles hacia lo que está ocurriendo. Y pensaba en otro ejemplo que está en Lucas 8, que el otro día Marcos lo leyó y yo me reía porque antes de venir mientras pensaba en esto de la prédica y todo, me acordaba de ese pasaje y lo marqué en mi celular y justo Marcos lo leyó el otro día. 8:22. Lucas 8:22 dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está tu fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Ahora, Jesús también estaba presente en esa tormenta. Jesús también tenía alrededor esa tormenta. Y nuevamente tenemos estas dos perspectivas, ¿no? La de los discípulos que reaccionan con miedo y la de Jesús estando calmo en una tormenta. Jesús
veía la tormenta, pero no interpretaba la situación desde la tormenta, sino desde la voluntad del Padre. ¿Cuáles fueron las palabras al comienzo de esta historia? Vamos y pasemos del otro lado. La palabra ya había sido dada por Jesús. Por eso es que no reacciona desde el miedo, sino desde la autoridad que se le fue dada como hijo de Dios. Y esta pregunta que hace acá es tremenda. ¿Dónde está tu fe? ¿No? ¿Cómo estamos entonces reaccionando ante la situación en la que estamos viviendo, ante los problemas que tenemos? ¿Estamos reaccionando desde el miedo o desde la autoridad que se nos da como hijos de Dios? Ahora, autoridad no es decir, esta situación va a cambiar porque yo lo declaro y porque esto. Autoridad es actuar bajo la seguridad de que somos hijos de Dios y que estamos en sus manos. Y de que sea cual sea el problema o la situación o el resultado que tengamos delante, el Señor es nuestro Padre, el Señor es nuestro pastor en todo tiempo. Entonces, esa es realmente la verdadera autoridad, saber que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que nos cuida en cada situación. Y por eso podemos reaccionar con seguridad ante los problemas y ante cualquiera que sea el resultado. Entonces, ¿cómo estamos reaccionando hoy en día a lo que tenemos enfrente? Ahora yo me anotaba, ¿por qué es importante entonces tener una perspectiva espiritual? Ahí nomás en el versículo número 10, en Lucas 8:10, dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarle a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Hay un privilegio tan grande para nosotros y es que se nos reveló Cristo y junto con Él entender los misterios del reino. ¿Cómo es esto de que hay paz en medio de una tormenta? Esta es la seguridad que tenemos en Cristo. Entonces, se nos revelan los misterios del reino no para que crezca nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, sino para que vivamos conforme a lo que se nos fue revelado. No somos llamados únicamente a saber y a creer que existe una realidad espiritual. Porque claro, muchos de acá me pueden decir, bueno, Brenda, ya lo sé. Ya sé que existe lo espiritual, ya sé que está ahí el Espíritu Santo, ya sé que Dios está obrando, está perfecto. Pero no somos llamados únicamente a eso, sino que somos llamados a vivir bajo esta realidad espiritual. Entonces la pregunta va a ser, ¿estamos viviendo bajo esa realidad espiritual o simplemente estamos creyendo en eso? Yo me anoté acá, ¿no? Por eso Pablo ahí en Colosenses 3:1 dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. No es que ignoremos nuestras responsabilidades o los problemas o las dificultades, sino que empezamos a interpretar todo lo que ocurre acá en la tierra, pero desde una perspectiva del reino, desde una perspectiva espiritual. Entonces, no negamos la realidad, tampoco somos negadores, sino que la reinterpretamos en base a la luz de Cristo, en base a la verdad y la revelación de Cristo Jesús. Ahora, bueno, hasta ahora todo lindo. Me pueden decir, bueno, está perfecto, es buenísimo esto que vos decís, Brenda, de aprender a ver las cosas desde la realidad espiritual. Pero ¿cómo lo hago? ¿No? Bueno, yo me anoté acá algunas cosas. Jesús tenía discernimiento espiritual porque vivía en una relación constante con el Padre. Y Eliseo también. Ellos podían actuar con autoridad porque primero habían aprendido a permanecer en la presencia de Dios. Entonces, algunos consejos prácticos. ¿Cómo es nuestra oración? Vamos a evaluarnos un poco, unos segundos. ¿Cómo es nuestra oración cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún problema? Mi oración es, Señor, te pido que cambies esta situación. Señor, te pido que esta persona deje de hacer lo que haga. O Señor, te pido que soluciones esto. O, más bien, si este es nuestro tipo de oración,
debemos aprender a cambiarla, a modificarla un poco. ¿Por qué? Porque así como veíamos en este ejemplo de Eliseo, Eliseo no oró para que ese problema terminara. Eliseo oró para que el siervo pudiera ver la mano del Señor. Entonces mi oración podría empezar a cambiar y decir, Señor, ayúdame a verte en medio de esta situación. Señor, dame la sabiduría para saber cómo actuar en esta situación difícil. Señor, dame discernimiento para ver qué es lo que proviene de vos y qué es lo que proviene de nuestro enemigo Satanás. Señor, ayúdame a poder permanecer firme en esta situación. Ayúdame a encontrar fortaleza en vos, ayúdame a encontrar el descanso en vos. Entonces ahí la situación probablemente no cambie, pero sí cómo afrontamos esa situación. Otra cosa que me anoté es aprender a permanecer firmes. En la palabra dice que debemos de permanecer firmes y resistir a lo que el diablo está haciendo, ¿no? Entonces a veces pasa que en alguna situación que estamos afrontando y de repente oramos y no pasa nada y lo dejamos ahí en el olvido, ¿no? Pero no, yo te invito a que puedas permanecer en oración en esa situación. Otro, pedir sabiduría y discernimiento. Todo el tiempo necesitamos ser personas que tengan corazones humildes para poder decir, Señor, dame la sabiduría para saber cómo obrar en esta situación. Señor, dame el discernimiento para poder ver cómo actuar en esta situación. ¿Qué querés enseñarme, Señor? ¿Cómo responderías vos ante esta situación? Otra, someter nuestras emociones y llevar cada pensamiento cautivo. Esta es tremenda, porque claro, cuando se te viene algo difícil en una situación, lo primero que querés hacer es reaccionar. Y reaccionamos mal. Pero bueno, debemos aprender día tras día, a partir de ahora, todo lo que pasó ya está, olvídalo, ya está. Se te borra. Pero a partir de ahora, comencemos, cuando hay alguna dificultad, algún problema, comencemos a evaluar cómo estamos reaccionando ante eso. Yo me puse una pregunta acá, ¿no? ¿Este pensamiento viene del miedo o viene desde la verdad de Dios? Otro, alimentarse más de la palabra que de las noticias, ¿no? Hoy en día es tremenda las cosas que hay, las cosas que están sucediendo. Y eso de repente puede bajonearte un montón, ¿no? Yo que en la mañana escucho el noticiero, porque bueno, lo ponen en mi trabajo, y es como es una constante, ¿no? Como, no, porque este país está mal, porque todo mal, todo mal, todo mal, robo acá, inseguridad allá, y ya llega un momento en que decís, uff, como que te cansa, te agota, ¿no? Ya no te da ni ganas de salir a la calle, ¿para qué voy a hacer esto si al final, ¿no? Entonces, qué importante es con qué estamos informándonos, ¿no? Con qué nos estamos llenando día tras día. No podemos esperar tener una perspectiva celestial o espiritual si mi mente está siendo alimentada únicamente por las cosas terrenales. Otra, que esta me encanta. Vamos a ir al Salmo 42, 11, y ya es lo último. Salmos 42, 11. Aprender a recordar la fidelidad de Dios. El versículo 11 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Necesitamos poder recordar que así como el Señor estuvo una vez, volverá a estarlo. Que así como el Señor obró una vez, volverá a obrar. Que así como el Señor nos sostuvo una vez, nos va a volver a sostener. Así como nos fortaleció en un tiempo cuando estábamos caídos, el Señor nos va a levantar una vez más para su gloria. Entonces, tenemos que practicar el recordar constantemente las cosas que el Señor hizo. Y la otra es, y la última, rodearse de personas con perspectiva espiritual. Y esto es muy importante. Y por eso que también es lo bueno de tener una iglesia, ¿no? Es lo bueno de poder tener una congregación, un lugar un lugar donde poder convivir. Necesitamos estar rodeados de personas
que nos ayuden a crecer en esta área. Así como al siervo le fue tan útil que Eliseo esté ahí y a los discípulos les fue tan útil que Jesús esté ahí, nosotros también necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a crecer en esta perspectiva espiritual. A veces cuando estamos pasando alguna dificultad, lo más fácil es buscar consejos de personas que nos digan lo que queremos escuchar. Es así, ¿no? Ya sabes que esa persona te va a decir, sí, vengate, odialo. Y vas a esa persona, ¿no? Pero necesitamos ir con personas que tengan sabiduría, que tengan discernimiento, que nos puedan abrir los ojos espirituales para que podamos ver lo que el Señor quiere, cuál es la voluntad del Señor. Entonces, bueno, estos son un par de consejos que les di, que me iba acordando y los iba escribiendo. Es tan importante que podamos empezar a evaluar desde qué realidad estamos viviendo nuestra vida, desde qué realidad estamos actuando. Porque si seguimos teniendo nosotros esta perspectiva terrenal, como les dije hace rato, los frutos van a ser el cansancio, la desesperanza. Entonces, ¿cómo estamos viviendo hoy? Si pudiéramos realmente entender esta realidad espiritual que ya está obrando, ¿cuánto más seríamos encendidos, no? En amor, en pasión. Pero mientras sigamos viviendo bajo esta perspectiva terrenal, somos más propensos a corrernos de nuestro propósito. Porque las cosas empiezan a cargarnos más. Porque empezamos a obrar de acuerdo a nuestras fuerzas, a lo que nosotros creemos que es la solución ante algún problema. Entonces, una mente que está siendo gobernada únicamente por lo terrenal, comienza a apartarse de la voluntad y del propósito del Señor. Necesitamos una vez más ser gobernados, someternos bajo este gobierno del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Realmente, yo los animo a pensar mucho en esto, ¿no? Que tampoco es algo que nos va a salir de la noche a la mañana, no es que mañana se van a levantar y van a ser como Eliseo, veo ángeles allá. Pero sí va a tener que ser una práctica, sí va a tener que ser algo que nosotros mismos vamos a tener que disciplinarnos para poder pasar más tiempo con la palabra, para poder pasar más tiempo con el Señor, para poder pasar en oración nuestros días, cuando estamos haciendo los quehaceres, poder hablar con el Señor, para poder pasar más tiempo en intimidad con Él y que Cristo nos sea revelado. Y entonces, esa intimidad que pasemos con Él es lo que nos va a traer la revelación de la verdad. Y vamos a poder obrar, no solo en nuestras vidas, sino también en la iglesia, bueno, en la congregación. ¿Cuántos dones el Señor derramó en su iglesia y que quizás no estamos poniéndolos en práctica todavía? ¿Cuántas cosas que el Señor nos confió y que quizás no estamos siendo buenos administradores todavía? Pero hoy es la noche en la que podamos pensar y reflexionar en base a esto y si vos querés pedir al Espíritu Santo que te ayude, que nos guíe, que traiga en nosotros esta revelación. Si pudiéramos entender realmente esta realidad espiritual, nada ni nadie podría detenernos.
Yo pensaba cuando estaba preparando esto, pensaba particularmente en la reunión de oración que tenemos acá los terceros sábados al mes. Y pensaba, ¿no? Si pudiéramos entender realmente esta realidad espiritual, esta posición en la que el Señor nos puso, este lugar que el Señor nos dio de autoridad, no veríamos la hora de que llegue ese día de oración, porque querríamos batallar constantemente contra lo que ya sabemos que está ahí. Porque, a ver, díganme, voy a llevarlo a un ejemplo muy actual y que todavía duele en el corazón. Pero díganme, si ustedes tienen a Messi en su equipo, ¿no quieren ir a jugar la final? Todavía duele en el corazón decir eso. No, pero díganme, si no quisieran ir a jugar contra quien sea, que venga a Francia, que venga. Ahora, este es un ejemplo burdo, un ejemplo del día a día. Pero si realmente pudiéramos entender que con nosotros está el Rey de Reyes, si nos pudiéramos entender que en la palabra está escrito que Cristo venció, si pudiéramos entender que somos reyes y sacerdotes, si pudiéramos entender que se nos confió algo tan preciado, los misterios del reino, lo que a otros no se les reveló, a nosotros sí. Si pudiéramos entender la gracia que se nos fue dada, que no la merecíamos, pero esa misericordia del Señor, ese amor que tuvo por nosotros, que hizo que cayera esa gracia sobre nosotros. No habría situación, no habría problema que nos frene, porque ya tenemos la victoria. Así que yo los invito a que puedan cerrar sus ojos y ahí en su interior cada uno sabe cómo está, cada uno sabe desde qué realidad hoy en día está viviendo, desde qué realidad está actuando. Yo te invito a que puedas pedirle, si vos querés, al Espíritu Santo que te ayude. Espíritu Santo, abrí mis ojos en este tiempo. Abrí mis ojos para poder ver al Padre, para poder ver al Hijo. Señor, danos esa fortaleza, danos esa seguridad para poder actuar en tus propósitos, para poder seguir tu camino. Y si quizás nos desviamos, nos fuimos corriendo del camino, del propósito y de tu verdad, volvenos al camino. Enderezá nuestros pasos. Transformá nuestro corazón, transformá nuestra mente, para que podamos enfocarnos en las cosas del reino y vivir nuestra realidad bajo esta realidad espiritual. Gracias, Señor, porque una vez más nos permitís en tu gracia, en tu misericordia, poder escuchar de tu palabra. Te pedimos que sigas actuando con esta palabra como una semilla en nuestro corazón y que dé su fruto. Incomodanos a partir de ahora. Incomodanos
Incomodanos en cada situación para que podamos repensar en esto. Y para que cada pensamiento y cada sentimiento esté sometido bajo tu autoridad, bajo tu gobierno, Señor. Te damos gracias porque una vez más nos das la oportunidad de poder pertenecer a este reino. Una vez más nos das la oportunidad de poder pertenecer a tus propósitos, de poder ser parte activa de esto. Gracias, Señor, por tu fidelidad aun cuando nosotros fuimos infieles. Gracias, Señor, por esa gracia y por ese amor. Gracias, Padre, porque tenés cuidado de nosotros en cada tiempo, en cada temporada. Y hoy podemos estar en este lugar. Porque nos sostuviste en cada tiempo. Y porque nos querés levantar para caminar en tus planes. Señor, te pido especialmente por la vida de cada persona que está en este lugar. Espíritu Santo, te pido que los despiertes en este tiempo a tus propósitos, Señor. Que los despiertes en pasión, que los despiertes en amor por vos. Para poder ser una iglesia que es completa en Cristo Jesús y que anda conforme a lo que fue diseñada. Gracias, Padre, por tener cuidado de nosotros. Gracias, Hijo, por tu amor y tu gracia. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a aplicar lo que dijimos al comienzo. Todos tenemos palmas, así que vamos a empezar. A ver. ¿Qué haces? 1, 2, 3, ¡ah! Hosana, te alabamos, Señor. Hosana, tú eres el Señor de señores.